Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Galería Política, candidatos, propuestas y partidos políticos en Colombia. Hoy nos acompaña una mujer que estudió finanzas y relaciones internacionales como pregrado, pero además tiene un posgrado en economía internacional y desarrollo económico. También ha sido 2 veces concejal del municipio de Medellín y ahora aspira a la alcaldía de Medellín por el movimiento por Medellín. Se trata de Paulina Aguinaga. Paulina, bienvenida a Galería Política. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Muy complacida de estar en Galería Política y un saludo muy especial a toda la audiencia. Bueno, Paulina, comencemos hablando un poco de su historia profesional, porque usted trabajó con el Banco Mundial y tiene experiencia en temas económicos, pero decidió no continuar ese trabajo con el Banco Mundial y venirse a trabajar a Medellín. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio cuando uno en el Banco Mundial, pues en principio tiene la perspectiva, pues, de un buen salario por un lado, pero también de conocer muchísimas cosas que están sucediendo en el mundo, muy a propósito de su pregrado y su posgrado? Bueno, yo creo que esa fue una casualidad, digamos, un accidente profesional en el buen sentido. Yo hice mi pregrado en Bogotá, en la Universidad Externado, y después de graduarme ahí tuve la oportunidad también de trabajar con Naciones Unidas, con la agencia que se encarga de los refugiados y desplazados. Y me tocaron pues cosas muy duras, visitar territorios muy alejados del país, en el Tolima, el Huila, el Caquetá, y después de un tiempo de casi 3 años, pues sentí que ya ahí mi ciclo estaba cumplido porque también la carga emocional era muy fuerte y decidí renunciar para ir a estudiar mi maestría a la Universidad de San Francisco, California. Cuando estaba haciendo la maestría, que duró 2 años, tuve la oportunidad de trabajar también como asistente de investigación de algunos de mis profesores y a raíz de eso fue que pude trabajar con el Banco Mundial porque uno de mis profesores, pues, consultor directo del Banco Mundial y para esa época iba a empezar un nuevo proyecto en Uganda relacionado también con petróleo, con las regalías del petróleo y cómo esto iba a impactar en la reducción de pobreza. Entonces me fui para Uganda, viví allá un tiempo y mi profesor, mi mentor, mi jefe me dijo, bueno, si querés seguir ascendiendo dentro del banco, no te puedes quedar con la maestría, tenés que hacer un doctorado. Y yo ya también estaba un poco saturada pues de vivir en Uganda por las condiciones, solamente estaba electrificado el 12% del país, es decir, se iba a la luz todos los días, el internet no daba ni para ver un video de 30 segundos, aunque pues yo tenía muchos privilegios por trabajar con el banco, pero ya había completado como ese trabajo de campo que tenía que hacer en el estudio. Entonces yo le dije, listo, venga, que yo quiero hacer el doctorado, entonces déjeme, yo me devuelvo, cierro lo que tenía todavía en San Francisco, me voy a Colombia, desde allá seguimos trabajando y estudio para mi examen de doctorado. Y en esas que me devolví para acá fue que se me atravesó el primer consejo de Medellín. Y yo creo que me pasó como le pasa a muchas mujeres en política, que es casi como, venga, venga, es que no teníamos mujeres para completar la cuota de género, usted tiene un buen perfil, préstenos su nombre para poder pues, presentar una lista también de mujeres al consejo. Entonces, yo inicialmente estaba un poco escéptica, eso también lo hablaron con mi familia. Mi mamá se alegró muchísimo porque después de 13 años era como la oportunidad de volver a estar en Medellín porque yo ya llevaba 13 años por fuera. Y bueno, entonces empezamos pues a hacer campaña porque yo también, la verdad, necesitaba que mi mamá me ayudara a terminar de financiar parte de mi doctorado. Entonces yo le dije, listo, metámonos en esto, es muy difícil llegar, yo no voy a llegar a concejal, pero le doy gusto a mi familia y después me voy tranquila a hacer mi doctorado. Y mientras tanto seguía pues trabajando con el banco. Pero digo que fue un accidente porque nos tomamos la tarea muy a pecho, hicimos muy bien la campaña cuando eso era una lista cerrada, una consulta interna, y para resumirles quedé de segunda en esa lista cerrada. Con voto limpio, fue gracias a la organización que tuvimos como buena financiera, economista, teníamos todo muy bien organizado y eso fue lo que nos permitió ocupar
como ese segundo puesto. Y ya de ahí, pues ya prácticamente era una concejal fija en una lista cerrada del Centro Democrático, y así fue la primera vez pues que llegué al consejo, y ya la segunda también fue como un reto en el 2019 porque mucha gente decía, no, es que usted no tiene votos, usted llegó en una lista cerrada. No, o sea, yo el segundo lugar me lo gané con votos y votos propios. Y ya después en el 2019 también la ciudadanía me refrendó, digamos, ese apoyo, y quedé nuevamente como concejal de Medellín para el periodo 2020-2023. Paulina, usted mencionaba ahora que muchas mujeres terminan en la política justamente para tratar de completar esas cuotas de género. Dentro de la reforma política que estaba planteando el gobierno Petro, pues estaban lo que se llaman las listas cremallera, conformadas por hombres, mujeres, hombres, mujeres. ¿Usted qué piensa de ese tipo de políticas que establecen unas cuotas para ciertos sectores de la población? ¿Los favorecen o antes terminan desfavoreciéndolos simplemente porque al final hay que aplicar procedimientos como los que usted estaba hablando de colocar mujeres porque se necesitan para poder ajustar la cuota? A ver, yo creo que sin lugar a dudas la política sigue siendo muy machista, y sobre todo en los partidos tradicionales, y eso lo vemos, y yo también lo viví, lo sufrí en diferentes espacios, eso pues no me cabe dudas. Yo creo que es lamentable que tengan que existir este tipo de normas, porque finalmente las mujeres somos, nos hemos preparado, hemos estudiado, hemos trabajado, hemos luchado para estar en esas posiciones de poder. Lo que pasa es que por una u otra circunstancia muchas veces no nos involucramos como deberíamos. Entonces, listo, este tipo de mecanismos deben existir para garantizar ciertos derechos, pero no es que porque existan nos regalen las cosas, porque finalmente nosotras con nuestro liderazgo somos las que nos ganamos esos espacios y la simpatía también de la ciudadanía. Usted dice que la política es muy machista, sin embargo, usted aspiró 2 veces por el Centro Democrático. ¿Encontró que el Centro Democrático era un partido que no era tan machista, que le podía dar cabida a las opiniones y a las posiciones de mujeres como usted? No, fíjese que justamente por eso también me retiré del Centro Democrático, porque hubo actitudes muy machistas por parte de algunos corporados. Uno no puede generalizar, allá también hay gente muy valiosa que creo que aporta a la construcción de ciudad, a la construcción de país, pero también hay otras personas que son supremamente machistas, que cuando las mujeres levantamos la mano para ocupar un espacio en la presidencia del Consejo, la respuesta fue contundente: no, es que ustedes no hacen oposición como nosotros queremos, o esa no es una verdadera oposición. Cada uno tiene sus formas. El hecho de que uno prefiere estar gritando, insultando en Twitter, no quiere decir que es más valiosa esa oposición al que prepara y organiza un debate durante meses, pero no sale a insultar o a meterse en temas personales como pasa muchas veces. Nos ofrecieron hasta las tres mujeres del Centro Democrático una resonancia magnética, porque ya la situación de nosotras era patológica, porque insistíamos que eso le correspondía a una mujer, tal y como lo dice el estatuto de la oposición, no fue algo que nos lo inventamos. Entonces, yo sí creo que finalmente dentro del Centro Democrático sí hay personas con unos comportamientos machistas. El mismo concejal Julio González pues acaba de ser denunciado por ese tipo de comportamientos, y como él yo creo que también hay varias personas que infortunadamente quieren tener a las mujeres como una figura decorativa para decir: sí, somos un partido incluyente que respeta el liderazgo de la mujer, pero finalmente cuando las mujeres reclamamos esos derechos nos quieren aplastar. Paulina, la versión del Centro Democrático que en efecto los dejó sin voto a ustedes en el 2002, a Albert Corredor, Lina García, Natalie Vélez y a usted, es que ustedes, es decir, las tres mujeres que había del partido, realmente estaban era del lado de Daniel Quintero, entonces no había cómo colocar a una mujer, y que quien podía ocupar ese cargo que hiciera realmente oposición a Daniel Quintero era Simón Molina. ¿Cuál es su versión de lo que sucedió? Bueno, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Y finalmente, ¿qué es estar al lado de Daniel Quintero? Yo creo que hay que distinguir entre hacerle oposición a la administración de Daniel Quintero, que por supuesto ha tenido muchos desaciertos, y otra cosa muy distinta es hacerle oposición a la ciudad. Y voy a poner ejemplos claros. En mi caso,
Yo le voté negativa las facultades para que en plena pandemia Daniel Quintero creara más burocracia, que creara secretarías, por ejemplo, como la no violencia, que ya teníamos una subsecretaría de Derechos Humanos. Para mí no se necesitaba y no se necesita. Una subsecretaría de Bienestar Animal. Medellín ha sido pionera en todo lo que tiene que ver con bienestar animal y animales de compañía y no necesitaba eso. De hecho, se creó eso y los programas y los indicadores de bienestar animal se vinieron al piso. Yo lo voté negativo. Simón Molina, que eres que el supuesto opositor férreo, intachable, lo votó positivo. Se fue con gastos pagos por EPM a pasear a México. Nunca, él y Sebastián López, nunca presentaron el informe de que encontraron. Yo hasta escribí un libro sobre todas las irregularidades de EPM y nunca acepté un solo viaje de EPM, porque creo que eso también comprometía mi ética y mi control político. Para más ejemplos, yo fui ponente de las vigencias futuras para el metro del 80. Era un proyecto apoyado por el gobierno nacional, que en ese momento era Duque, del Centro Democrático. Y hubo concejales de la oposición, del mismo Centro Democrático, que lo votaron negativo. Entonces, ¿eso es hacerle oposición a Daniel Quintero o era hacerle oposición a la ciudad con un proyecto tan importante? Y finalmente, yo creo que el control político no puede ser selectivo. O sea, yo no puedo hacer control político dependiendo de mis afectos o desafectos con el gobernante de turno. Personas que en la administración anterior fueron los que vendieron los activos de PM, las acciones de PM en Isagen, que esa platica se la mecatearon porque vaya usted pues pregunten qué quedaron esos 640.000 millones y nadie le sabe dar respuesta. En ese momento sí estaba bien que PM vendiera activos, sí estaba bien que los concejales no ejercieran un verdadero control sobre qué se hacía con esos recursos, pero en esta administración cambiaron totalmente, porque finalmente su control político dependía era del afecto que tenían con Federico y el desafecto que tienen con Daniel Quintero. Yo, por ejemplo, le hice debates a Daniel Quintero sobre fotomultas, movilidad, situación carcelaria, las basuras, EPM, Hidroituango. Y hoy hay concejales de la oposición del Centro Democrático que si usted hace un derecho de petición preguntando cuántas proposiciones de debate han hecho en 3 años y medio, se lleva la sorpresa que no llevan ni una, porque confunden ser concejal con ser un influencer frustrado, con el perdón de los influencers, y que el control político se hace en las redes sociales y no en el ejerciendo las funciones como concejal. Paulina, otro de los puntos de discusión entre detractores y bienquerientes del alcalde Daniel Quintero en el Consejo de Medellín ha sido la propuesta de enajenación de las acciones de UNE en Tigo UNE. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, yo creo sinceramente que ahí el criterio debe ser técnico y no político, que yo no estoy de acuerdo con que cada alcalde que llegue a hacer un negocio distinto con EPM para pagar, sacarse la plata y pagar sus promesas de campaña. Lo vimos con la fusión de UNEMILI como en el 2014, de ahí salieron proyectos como Parques del Río y otros. Lo vimos también con Federico con la venta de las acciones de EPM en Isagen, donde supuestamente los recursos iban para el tranvía del 80 y cuando se estaba estructurando ya el metro del 80 ya la platica no existía. Y esta administración, yo sí creo que esa participación hay que venderla, porque sin lugar a dudas eso ya está privatizado, tiene pérdidas acumuladas que superan el billón de pesos. Han venido desmantelando la empresa, haciendo sustituciones patronales a Huawei, transfiriendo todo el conocimiento y la experticia de la empresa a un tercero. Han venido vendiendo activos estratégicos como las torres, para después pagar alquiler sobre esas mismas torres. Los directivos se pagan bonificaciones anuales de 16.000 millones de pesos, a pesar de las pérdidas que presenta la empresa, y finalmente eso se privatizó desde el 2014.
Lo que yo no estoy de acuerdo es que esos recursos salgan de EPM. Yo sí creo que se debe vender esa participación porque si no, si se deja vencer esa cláusula del patrimonio público, esa inversión se viene al piso, el valor de esa inversión, pero que esos recursos queden dentro de EPM para priorizar, por ejemplo, los temas de empresas varias. Estamos a punto de una emergencia sanitaria porque ya el vaso que estamos utilizando en el relleno sanitario ya llegó al límite, hay que construir otro vaso para que PM también incursione en negocios de energías renovables, en otras cosas que son de su mandato, no para que esta o cualquier otra administración se saque la plata para pagar promesas de campaña. Precandidata, usted ha sido crítica de cómo se ha manejado EPM, incluso cuando eso no estaba de moda, es decir, desde hace mucho tiempo. ¿Usted considera que, por ejemplo, el alcalde de Medellín tiene muchísimo poder para determinar quién debe ser la junta directiva de EPM o quién debe ser el gerente de EPM? Eso sucede también, por ejemplo, con otras entidades como Telemedellín, donde también nombran el gerente. ¿Eso debería cambiar y cómo debería cambiar? A ver, yo creo que el problema no es Daniel Quintero, el problema es el sistema como tal, solo que con Daniel Quintero pues afloró, digamos, o se evidenció la situación. Yo creo que el problema es estructural porque finalmente no existe un sistema de pesos y contrapesos. Tenemos un alcalde todopoderoso que tiene el poder para nombrar y remover la totalidad de los miembros de junta de PM, el gerente y demás. Y, insisto, no tiene quien le haga contrapeso. Entonces, el problema no es solo Daniel Quintero, el problema venía desde tiempo atrás, por eso yo he sido muy crítica, y eso también ha llevado a que ciertos intereses coopten a EPM. O sea, ¿quién va a decir que esa junta que renunció en el 2020 no tenía conflicto de intereses? O sea, la gran mayoría de esos miembros de junta tenían conflicto de intereses. No me digan a mí que un señor que trabajaba en Sura y que Sura era la aseguradora de Hidroituango, de Bonjic y demás, no tenía conflicto de intereses. Pues eso era evidente. Entonces, ¿qué creo que se debe hacer? Debe haber un sistema de pesos y contrapesos. Lo que pasa es que la ley permite que ese sea el alcalde todopoderoso, pero sí debe haber un acuerdo tácito para que el gerente y los miembros de junta de PM cumplan unos requisitos mínimos, porque es que también lo que hemos visto con los últimos gerentes es que su principal mérito es ser amigo del alcalde de turno. Y en eso hemos tenido gerentes que no han tenido ningún tipo de experiencia con empresas del tamaño ni del sector en los que está EPM y son encuestadores, por ejemplo. Entonces, debe haber, yo no creo tampoco que tenga que escogerse un cazatalentos, porque acá se tiene que combinar el tema social con el tema técnico, porque por la importancia de EPM para Medellín, pero sí debe haber unos requisitos mínimos en cuanto a las capacidades técnicas de formación, de experiencia que tengan no solamente el gerente, sino también los miembros de junta. Y también tener un sistema parecido al del Banco de la República y a los control interno de las diferentes entidades, que el alcalde de turno solo puede escoger un número determinado de esos miembros y que sea por periodos fijos, por ejemplo, de 4 años, y que roten cada 2 años, pues así sea cada 4 años, algunos cambien cada 2 años, para que el alcalde de turno no pueda tener la mayoría absoluta en las juntas directivas. Yo creo que eso sería sano para la ciudad. Pero que siga nombrándolo el alcalde, es decir, que tenga un mínimo de características, pero que el nombramiento lo haga el alcalde, o que, por ejemplo, se pase una terna y el nombramiento lo haga el Consejo de Medellín, o al revés, que el Consejo terne y finalmente elija el alcalde. Pues yo creo que eso la ley tampoco lo permite. Yo creo que la ley permite es un mecanismo parecido a los que al que tiene, por ejemplo, el Banco de la República y demás, que creo que, aunque no es el ideal, sí nos ayudaría un poco como para tener ese sistema de pesos y contrapesos. Bueno, usted mencionaba ahora que había votado negativamente el proyecto de transformación de la reforma administrativa de la alcaldía de Daniel Quintero, y dentro de eso estaba la subsecretaría de Bienestar Animal. Usted tiene animales de compañía, Perla, Lola y Masha, veo en su hoja de vida. Sí. En efecto, los indicadores de bienestar animal en la ciudad de Medellín con esta nueva entidad se vinieron al piso. Usted, dentro de sus propuestas para la alcaldía de Medellín, ¿qué tiene respecto al bienestar animal?
Bueno, yo creo que indiscutiblemente los animales de compañía han venido creciendo en la ciudad. Según las últimas cifras, tenemos hasta 170.000 animales de compañía. O sea, ellos hacen parte de la familia. Ya, yo no me imagino mi familia sin mis animales. Como hablamos ya del concepto de familia multiespecie, y yo tengo un bebé de 2 años y también pues le enseño el buen trato animal, el respeto, que sea delicado, cuidadoso con ellos. Y yo creo que básicamente, primero tenemos para una familia, cuando el animal de compañía sufre un accidente, se enferma o cualquier circunstancia, sobre todo para las familias de estrato bajo, muchas veces no tienen los medios para poder llevarlo a una clínica veterinaria para que pueda ser atendido. Y ahí es donde se ven también en algunos casos el abandono, y hemos también tenido cifras muy altas en los últimos meses, pocas adopciones o no ha sido tan fuerte la estrategia de adopción que teníamos antes, y también casos de abandono. Entonces, para esos casos, yo creo que podemos apalancarnos en el banco de las oportunidades, porque ya casi que en cada barrio, en cada comuna hay una clínica veterinaria. Entonces, qué bueno que a través del banco de las oportunidades se pueda apoyar esos emprendimientos veterinarios y que a cambio nos den unos cupos para poder atender las emergencias veterinarias de las familias de los estratos, principalmente 1, 2 y 3, que muchas veces no tienen cómo tenerlo. Creo también que el programa hay que despolitizarlo. Creo que la Perla ha funcionado muy bien, y en una alcaldía mía la Perla seguiría teniendo los recursos y siendo manejada con criterios técnicos, no políticos. Creo que hay que volver a insistir y a tener los niveles que teníamos antes de esterilización, de microchip, porque eso también es un problema de salud pública. Y que finalmente también cosas tan sencillas como en la ciclovía. En la ciclovía antes veíamos que PM tenía puntos de hidratación para los perritos. Pues la gente obviamente no saca mucho los gatos, pero pues si los llegan a sacar está bien. Entonces, qué bueno volver a tener esos puntos de hidratación en la ciclovía para los animales de compañía. Y bueno, y también dispuesta a seguir construyendo la propuesta con los animalistas. Precandidata, supongamos que mañana es 1 de enero del año 2024 y usted fue elegida alcalde de Medellín. Bueno, alcaldesa. ¿Prefiere alcalde o alcaldesa? Como sea, lo Bueno, importante es estar ahí. vamos a utilizarlo como dice la Real Academia. Usted fue elegida alcalde de Medellín. ¿Por dónde comienza? ¿Qué es lo más importante y qué es lo más urgente? Yo creo que lo más importante es poner orden, porque finalmente Medellín tiene un gran potencial, tiene recursos, a pesar de que podemos estar un poco ilíquidos por los temas de PM, pero hay que empezar por hacer una buena planeación, por poner orden, porque haya continuidad en los programas. Por ejemplo, tenemos programas como Buen Comienzo, que muchas veces entre un cambio de una administración a otra o cambio de año, no se prevé eso y los niños quedan desatendidos, e incluso el primer mes, mes y medio del año. Ese tipo de cosas no pueden volver a pasar, porque finalmente por el hecho del cambio de una administración o por el hecho de cambiar de un año a otro, y que por lo tanto se tiene que cerrar un presupuesto y abrir otro, los niños no se pueden quedar sin su ración alimenticia, sin su atención. Y así sucesivamente pasa con muchas cosas. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es poner orden y empezar, como dicen por ahí, a organizar la casa. La gente se ha quejado mucho del estado del ornato en la ciudad de Medellín, las plantas, las basuras en las calles. ¿Usted cree que ese es uno de los puntos críticos o realmente, por ejemplo, hay otros puntos más dramáticos como temas de movilidad, seguridad, EPM? Bueno, yo creo que finalmente eso es un tema de prioridades, y el arte de gobernar es el arte también de definir las prioridades, y las prioridades siempre van a ser subjetivas, porque lo que es prioritario para mí puede que no sea prioritario para ti, y así sucesivamente. Yo creo que no se puede dejar de desatender ninguna de estas problemáticas,
porque finalmente, ¿quién no está cansado de la situación de movilidad en la ciudad? ¿A quién no le preocupa las constantes fallas del metro? Decir que eso es más o menos importante que arreglar la malla vial o que la situación de basuras, pues no, yo creo que finalmente hay que atender todos los problemas que hoy tiene la ciudad y que la ciudad lo que está esperando son propuestas y soluciones, porque no nos podemos quedar llorando por la leche derramada de Quintero y de sus antecesores. Ya sabemos que hay unos problemas, pero hay que atenderlos, hay que solucionarlos y hacerlo con prontitud, pero sobre todo también con ética y con transparencia en el manejo de los recursos. Paulina, ¿usted estaría dispuesta a aliarse con algún candidato o candidata al final de la contienda si usted ve que no tiene las posibilidades de llegar a la alcaldía de Medellín? Mi candidatura es hasta el final, no depende de que salga uno u otro candidato, porque yo creo que quienes condicionan su aspiración a que salga una u otra persona, pues uno, no tienen el carácter para dirigir la ciudad y dos, son más aspirantes a gabinete que alcaldes. Entonces, en lo posible, mi candidatura va hasta el final. Obviamente uno tampoco puede ser terco, necio. Si finalmente hay una persona con la que haya coincidencias programáticas, porque creo que los acuerdos tienen que ser programáticos, no burocráticos, por eso yo en este momento no me sentaría a hacer alianzas porque todavía no hay propuestas sobre la mesa, pero eso se podría evaluar eventualmente. Sin embargo, lo que tengo claro hoy es que mi candidatura va hasta el final. Es una candidatura seria, este mes ya entregamos las firmas y mi aspiración no depende de que salga una u otra persona, porque también creo que hay algo que le ha hecho mucho daño a la ciudad. Y es que los últimos alcaldes que hemos tenido se han preocupado más por utilizar la ciudad como una plataforma presidencial que por administrarla. Y los últimos todos han sido candidatos o precandidatos presidenciales, con el agravante que ninguno ha llegado siquiera a segunda vuelta. Y eso también ha traído graves consecuencias para la ciudad. Entonces necesitamos un alcalde y no frustrados candidatos presidenciales. Necesitamos un alcalde y no frustrados candidatos presidenciales, dice Paulina Aguinaga. Precandidata, las personas que quieren conocer más de cerca sus propuestas, que quieren seguirla en redes sociales, ¿dónde lo hacen? Bueno, los invito a que me sigan en la red social que tengan, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y que me encuentren como Paulina Aguinaga. Ella es Paulina Aguinaga, precandidata a la alcaldía de Medellín por el movimiento Por Medellín. Paulina, muchas gracias por acompañarnos hoy en Galería Política. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y espero estar nuevamente en este espacio. También muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en la próxima. www.galeriapolitica.com. Candidatos, propuestas y partidos políticos en Colombia. Nos vemos.